Jorge Sábato, han formado un grupo de científicos y de gente que dio mucho impulso en los años 60, 70 principalmente, a nuestro país, tal vez algunos desde antes también, como Jorge Sábato. Y bueno, han sido fundamentales para nuestra ciencia, para nuestra tecnología, pero la historia un poco los ha tapado. O sea, hay un poco de olvido en algún sentido, cosa que nosotros permanentemente queremos ir bueno, evitando eso y reflotando estas ideas y reflotando las figuras de estas personas y poniéndolas a la luz para las nuevas generaciones de científicos que sería muy importante que se vayan nutriendo con ideas sobre una ciencia nacional. O sea, lo que nosotros queremos es una ciencia que nos sirva para nuestro país y, y en función de nuestro país. Así que, bueno, no voy a decir mucho más que esto, lo importante es la palabra de los oradores y entonces comenzamos con Eduardo, que nos va a hablar sobre el concepto de estilos tecnológicos. Su charla se llama Revisitando el concepto de estilos tecnológicos. Eduardo Borkin es presidente del Consejo Directivo de ITEC actualmente. Bueno, no voy a relatar todos los títulos, cargos y premios que ambos, tanto Eduardo como Armando, tienen, porque tardaríamos más o menos lo que dura la presentación o más. Así que, bueno, Eduardo es doctor en Ingeniería Mecánica y actualmente presidente de ITEC. Y bueno, le cedo la palabra y comenzamos la presentación. Muchas gracias, Martín. Ante todo, quisiera agradecer a los organizadores de ICES, la 15ª reunión de ICES, y a vos en particular, Martín, el haberme invitado. Voy a Un gusto. compartir mi pantalla. Eh, bueno, el objetivo de Se ve mi perfecto. charla es volver sobre las contribuciones de Oscar Barsafsky, en particular aquella en donde define el estilo tecnológico, y discutirla a la luz de las épocas que estamos viviendo. Esta es la edición 1974 del libro de Oscar Barsafsky, en particular del que voy a hablar. Él es autor de una cantidad de libros, pero en particular Estilos Tecnológicos, que él subtitula en su momento Propuestas para la selección de tecnologías bajo la racionalidad socialista. Y esta es la edición del 2013, que es una edición que produjo la Biblioteca Nacional en ese año junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Qué es lo que dice Oscar Barsafsky, o qué es lo que podemos resumir de Oscar Barsafsky en este libro que hoy vamos a comentar? Después vamos a ir a cómo lo dice Oscar Barsafsky, pero básicamente lo que él nos dice es que ha dado un proyecto nacional y define un proyecto nacional con una serie de objetivos que se plantea cumplir, digamos, los sectores políticamente hegemónicos en un dado instante de historia. Dado un proyecto nacional, ese proyecto nacional involucra necesariamente un estilo tecnológico y también un estilo científico. Vamos a la definición más estricta. Dice Barsafsky: llamaremos estilo tecnológico a un conjunto de características cualitativas generales, comunes a todas las ramas de la tecnología y la ciencia, deseables porque son directamente deducibles de los objetivos nacionales y prácticas, en el sentido que ayudan a tomar decisiones, pues no son compatibles con cualquier propuesta. Fíjense ustedes qué importante, no son compatibles con cualquier propuesta. Es decir, un estilo tecnológico
es compatible con una propuesta nacional, pero no con cualquier propuesta nacional. ¿Y por qué llamo a mi charla a revisitar el tema de los estilos tecnológicos? Vamos a investigar su aplicación actual en un proyecto al que se llama Desarrollo Inclusivo, específicamente, y me voy a circunscribir a la producción de bienes industriales o de servicios tecnológicos, es decir, bienes o servicios que son productos de las tecnologías que se basan en las ciencias físicas y naturales, las ciencias de la ingeniería y la matemática, que es lo que en inglés hoy se denomina STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Es decir, vamos a hacer una aproximación muy dirigida a las ideas de Oscar Barshansky y vamos a limitar el campo de aplicabilidad. Es decir, no lo voy a extender a sus aplicaciones que obviamente existen a las ciencias sociales, etc. Nos vamos a circunscribir a la ciencia, a las tecnologías que vienen de las ciencias físico-matemáticas, ingeniería, matemáticas. ¿Qué es lo que llamo, y para aclarar conceptos, el modelo de desarrollo inclusivo? Fíjense, este es un gráfico que produjo Fernando Cucchietti, que es un físico argentino que está viviendo actualmente, creo que en Barcelona. En el eje horizontal, en el eje de abscisas, está llevando el Producto Bruto Interno per cápita. En el eje vertical está llevando el Gini, es decir, el índice de desigualdad. Cuanto más bajo es el Gini, cuando vamos hacia abajo, está aumentando el nivel de igualdad de la sociedad, y cuando vamos hacia la derecha está aumentando el tamaño de la economía de una cierta sociedad. Fíjense, él lo grafica desde 1986 hasta el 2016. Fíjense que va oscilando, pero en el 2002 hasta el 2008 básicamente va desplazándose hacia la derecha, es decir, aumentando el tamaño de la economía argentina, y yendo hacia abajo, es decir, aumentando el nivel de igualdad de la sociedad argentina. Acá, en el 2009, 2008-2009, es la gran crisis comercial, que es, digamos, la famosa crisis de los .com, y es interesante porque del 2008 al 2009 dejamos de crecer, nos desplazamos de derecha a izquierda, pero no deja de crecer el nivel de igualdad, es decir, seguimos yendo hacia abajo y después nos desplazamos hasta el 2011, siempre creciendo y aumentando el nivel de igualdad, y entre el 2011 y el 2013 estamos, digamos, aumentando el nivel de igualdad siempre, pero en algunos casos dejamos de crecer. Eso es el desarrollo inclusivo, es decir, la inclusión como objetivo de crecimiento económico. El estilo tecnológico, entonces, dentro del desarrollo inclusivo, debe permitir decidir, en un todo de acuerdo con los objetivos nacionales, que ya vemos que son crecer e igualar, qué producir y cómo producir. Estas son las preguntas fundamentales de una sociedad. ¿Qué producir y de qué forma producirlo? A la pregunta ¿qué producir? Bueno, tenemos que recordar que Argentina necesita, obligatoriamente, diría yo, aumentar el valor agregado de su producción. Y también debemos recordar que Argentina es un país con un déficit estructural de divisas, lo que los economistas llaman la restricción externa. Es decir, que nosotros necesitamos desarrollarnos incrementando el nivel de valor agregado, que es lo mismo que decir el nivel tecnológico de nuestra producción, minimizando la inversión en divisas, no tenemos divisas, impulsando el desarrollo de nuevos puestos de trabajo. Esto es particularmente cierto para el periodo post-pandemia, en que vamos a tener que recomponer puestos de trabajo que han desaparecido, factibilizar la exportación de productos o servicios de mayor complejidad y por ende de mayor valor agregado, y maximizar, para que los puntos 1, 2 y 3 sean posibles, maximizar la interacción entre el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el sector productivo, con el fin de disponibilizar el uso de tecnologías avanzadas.
El problema no es sencillo. Aldo Ferrer escribe que aunque el proceso de sustitución de importaciones avance simultáneamente en las industrias tradicionales y en las dinámicas, el peso creciente de las dinámicas, puede impedir la reducción del coeficiente promedio de importaciones. Él da un ejemplo con números que, bueno, un ejemplo que no voy a repetir con los números, pero básicamente Aldo Ferrer da un ejemplo y dice, muestra una economía que tiene un sector tradicional, llamémoslo, un sector avanzado de la economía, dinámico, y en la medida que van creciendo, como el sector dinámico necesita importar para comenzar a desarrollarse, ahora vamos a ver por qué, al principio del desarrollo del sector dinámico realmente gastamos más divisas que las que ahorramos. ¿Por qué necesita un sector dinámico de la Argentina importar? Porque nuestro país tiene una industria incompleta. Los procesos de sustitución de importaciones que se han intentado sistemáticamente se han estrellado contra la escasez de divisas, porque al comenzar el desarrollo de una industria dinámica, tenemos que importar maquinaria, tenemos que importar insumos, etcétera, y eso va a seguir siendo así hasta que la curva de importación decae, porque de forma dirigida intentemos sustituir las importaciones, pero al principio vamos a tener que importar bastante. Esta es la complejidad del proceso de avance de la complejidad industrial en la Argentina. ¿Cómo producir? Es decir, tenemos que producir productos de mayor valor agregado. ¿Cómo producirlos? Bueno, hay dos formas, básicamente. Tratar de apalancar el proceso de sustitución de importaciones en la inversión extranjera directa realmente es contradictorio, simplemente porque no se puede lograr que los inversores extranjeros localicen en el país porcentajes crecientes de sus cadenas productivas. No lo ha sido históricamente. Fíjense lo que pasa con la industria automotriz, donde nosotros cuando compramos un coche made in Argentina, en realidad más del 80% del valor de ese coche ha sido importado, y no porque haya un plan contra la Argentina, digamos, no es un problema de sentirnos perseguidos, sino porque la lógica interna de las multinacionales hace que les convenga localizar en diferentes países su cadena productiva y no todo en el país. A este tema se refirió también Amílcar Herrera, que dijo que la instalación de industrias de bienes de consumo para sustituir importaciones y cuya actualización tecnológica depende de laboratorios situados en el exterior, no hace más que aumentar la dependencia tecnológica del país receptor. ¿Qué es la dependencia tecnológica? Es crecer perdiendo divisas, es crecer no desarrollando científicos, etc. El objetivo es una sustitución de importaciones inteligente con la participación activa del sector nacional de ciencia y tecnología y el liderazgo imprescindible del Estado nacional. Esta sustitución inteligente de importaciones debe fijar metas auditables en lo que hace a la modernización tecnológica de los productos y de los procesos productivos, en lo que hace a la calidad de la producción y a la disminución de costos, para converger con la producción internacional y ponernos en condiciones de exportar. Les doy un ejemplo. Yo me recibí de ingeniero en los lejanos 70, donde había en marcha un proceso de sustitución de importaciones. Yo trabajaba, antes de irme a Estados Unidos, trabajaba en una metalmecánica que estaba en Buenos Aires frente a la cancha de Huracán, y ahí se hacían las grúas para el plan Somisa 4 millones de toneladas, se hacían grúas para la central de embalse, etcétera. Y lo que pasaba es que había un buen proyecto de sustitución de importaciones, pero los industriales, sin el Estado monitoreando, en realidad lo aprovechaban para aumentar sus ganancias, pero en los 7 años que estuve en esa industria, no se renovó una sola máquina, no se renovó un solo proceso. Es decir, después de cobrar grúas a muchísimas veces el precio internacional, estábamos siempre en la misma situación, que sin una subvención enorme por parte del Estado no podíamos hacer nada. Podíamos porque yo trabajaba ahí, digamos, no porque era parte de esa industria. En estos procesos, la participación del Estado es fundamental, liderando el entramado de pymes y organismos de ciencia y técnica, usando en forma dirigida, no imparcial, el compra estatal y asumiendo el rol del Estado empresario,
como ya lo ha venido haciendo exitosamente desde Nucleoeléctrica Argentina, INVAP, la Fábrica Argentina de Aviones, y desde el polo que constituyen YPF, ITECO y ICEP. Yo tuve, digamos, la suerte de participar en los proyectos ARSAT y SAOCOM. Yo, digamos, desde una pyme que teníamos en esa época haciendo el modelado estructural usando modelos de elementos finitos, y realmente pude apreciar cómo una industria básicamente del Estado, como era INVAP, pudo articular una red compuesta de un montón de pymes, de laboratorios de ciencia y técnica, para lograr un objetivo. Es decir, INVAP de esta forma se convirtió en el integrador del esfuerzo de pymes y organismos de ciencia y técnica. Y acá viene un tema que justifica el revisitando. Hay un debate siempre en la sociedad. Hay un debate entre los sectores que propugnan el crecimiento del sector tecnológico, diciendo, tenemos que dirigirnos a cerrar la brecha tecnológica o a desarrollar un camino tecnológico independiente. Bueno, vamos a los libros de Varsavsky. En los 70, con la ilusión de construcción del socialismo creíble y con sociedades lejanas de la globalización productiva y comunicacional, el objetivo de cerrar la brecha fue criticado por Karl Varsavsky y por la mayoría de los intelectuales que construyeron el modelo latinoamericano de ciencia, tecnología y desarrollo. Varsavsky decía que intentar cerrar la brecha era incorporar a nuestro país los modos de vida y condicionamientos ideológicos del primer mundo. Bueno, cuando nosotros estudiamos los clásicos, como Varsavsky o como Amílcar Herrera, pero teniendo en cuenta que pasaron más de 50 años y pasó un montón de cosas. Es decir, el primer coche que se hizo en el país, el Falcon, tenía un 100% de piezas nacionales, porque en realidad todavía no habíamos entrado en la globalización productiva. Los coches actuales, como dije antes, tienen un 80%. Es decir, tenemos que entender que lo que se dijo hace 70 años, no todos los temas siguen exactamente igual. La realidad cambió, y hoy la esperanza de construcción de una sociedad socialista que albergaba Varsavsky ha sido reemplazada por la mucha más modesta, entre comillas, esperanza de crear puestos de trabajo y de tener una balanza comercial superavitaria. Ya no para superar la sociedad compartimentalizada en clases, sino para lograr que los índices de desigualdad, de pobreza, sean progresivamente menos dramáticos y la educación, la cultura, la vivienda y la salud bienes más ampliamente extendidos. Es decir, hoy tenemos que ser necesariamente más modestos en nuestras expectativas y hoy estamos aspirando simplemente a crear puestos de trabajo y a producir localmente para tener una sociedad más igualitaria. Esfuerzos históricos que se hicieron para cerrar la brecha. Fíjense que todos los ejemplos que voy a dar los ponemos en la historia de nuestra tecnología y se hicieron para cerrar la brecha. Nunca se definió una tecnología paralela por un camino diferente. Voy a hacer rápido acá porque creo que no tengo mucho tiempo. En 1922 Irigoyen funda YPF al mando del general Mosconi. Durante el gobierno de Perón, la fabricación nacional del Pulqui, la fabricación del rastrojero, la moto Puma, la fundación en 1947 de SOMISA, la fundación en 1950 de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En los 60, FATE Electrónica, su propuesta, muchos nos acordamos de la microcalculadora Cifra y su propuesta de desarrollar en el país una computadora. Todos esfuerzos para cerrar la brecha. En el periodo 2003-2005, la INVAP, ARSAT, Atucha 2, lo que yo digo siempre es la épica de la finalización de Atucha 2 en que el proveedor, en que el ingeniero original del proyecto, que la KWU había desaparecido, los proveedores originales designados por KWU habían desaparecido, y se hizo todo sin tener planos siquiera en formato electrónico, sino teniendo planos en copias heliográficas, digamos, degradables por el tiempo, la humedad, etc. La construcción de radares, la construcción de satélites, podría ir más y más, digamos, la fabricación de vagones carga y vagones tolva en fabricaciones militares, todos intentos de cerrar la brecha.
Es decir, yo creo que hoy nuestro objetivo de cerrar la brecha ha sido validado por años de historia. Y por eso hoy cerrar la brecha tecnológica es una aspiración que muy modestamente, es decir, no estamos pretendiendo, entiendo yo, fundar una nueva visión de la tecnología, sino simplemente cerrar la brecha tecnológica. Y eso hoy la podemos definir como una aspiración revolucionaria en el sentido que facilizará una sociedad con menos desigualdad. Termino con el rol del conocimiento científico. Y algo tiene que quedar claro, por más que nos den ejemplos y contraejemplos, no hay desarrollo tecnológico autónomo sin un fuerte sector científico que les sirva de base. Por su lado, el sector científico, para desarrollar su potencialidad, requiere la atracción del desarrollo tecnológico. Y de nuevo me voy a referir a Amílcar Herrera. Dice, las causas de la paralización y decadencia sin efectos visibles en su tiempo de la ciencia griega, deben probablemente encontrarse en la estructura misma de esa sociedad, que basada en la esclavitud no tenía estímulos suficientes para buscar su desarrollo material en el progreso de la tecnología. Es decir, hay una sola ciencia en Grecia que era fundamental para ellos y no decae, que es las ciencias médicas. Claramente las ciencias médicas eran fundamentales, pero los griegos la ciencia la consideraban en todo caso un lujo intelectual, pero no tenían la atracción de necesitarla. Es decir, los lujos no se necesitan, los lujos están. En cambio, nosotros creemos que hoy necesitamos la ciencia, no es un lujo. Nuestro país tiene y ha tenido históricamente un sector científico de excelencia, pero con una baja transformación de los conocimientos científicos en tecnologías productivas, y por favor, esto no es un tema recriminable a los científicos, sino que así se hizo el país. El gran desafío en esta nueva situación es que en la que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología logró recuperarse del desfinanciamiento de 4 años y del ninguneo del anterior gobierno neoliberal para contribuir activamente a la lucha contra la pandemia. Es impresionante lo que el sector científico ha podido hacer en esta lucha contra la pandemia. Hoy el objetivo es avanzar en el camino de la transformación de conocimientos científicos en tecnología. Y con esto nuevamente agradezco la invitación, y si bien me pasé unos minutos, creo que me ajusté bastante en tiempo. Gracias. Sí, no, ningún problema, Eduardo, excelente tu charla, muchísimas gracias a vos, es un privilegio tenerte en esta reunión, igual que Armando. Si quieren, si hay alguna pregunta del público, podemos hacer alguna pregunta ahora. Si no, si les parece bien, esperamos que Armando dé su charla, que, a ver, perdón que lo tengo que habilitar en el micrófono, y después hacemos un cierre. ¿Te parece bien, Eduardo? Hacemos un cierre. Buenísimo. Muchas gracias. Armando, ya tenés todo listo. Si querés comenzar, te escuchamos. Perdón que te tengo que presentar primero. Bueno, Armando Fernández Guillermet es miembro del CONICET, es investigador del CONICET y es profesor del Instituto Balseiro de Bariloche. Y tiene también, igual que Eduardo, una cantidad de premios, títulos y cuestiones que bueno, pasaríamos mucho tiempo también diciéndolos, así que esa es lo más importante, es que es un gran científico igual que Eduardo, y le agradecemos que esté acá dando la charla. Y la presentación de Armando es Perspectiva sobre Amílcar Herrera, 1920-1995, a 100 años de su nacimiento, Geociencias, Modelo Mundial Latinoamericano y Compromiso Humanista. Y ahora sí, tenés la palabra. Perdón. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien, Martín? Perfecto, muy bien. Bueno, buen día a todos, a todas. Es un placer que quiero agradecer a los organizadores de la reunión
poder participar en esta sesión tan especial, el placer de compartirla con Eduardo Dworkin. Y la presente exposición se propone ofrecer una visión panorámica de la trayectoria de Amílcar Herrera. En ese sentido, esta exposición va a volver un poquito en el tiempo para analizar las raíces de aquello que Eduardo explicó también recientemente. Tiene dos motivaciones específicas. El 23 de octubre pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Amílcar Herrera, y hay una segunda motivación mucho más directa, y es que esta semana, entre el 24 y el 26 de noviembre, se cumplen 45 años de la presentación en el Congreso de Claxo, que tuvo lugar en Quito, Ecuador, del llamado modelo Bariloche del mundo o modelo mundial latinoamericano. O sea, con esas dos motivaciones he tratado de, por una parte, analizar esto del modelo mundial latinoamericano conceptualmente, pero al mismo tiempo agregar algunos aspectos, siempre con un criterio muy sinóptico, naturalmente, sobre la trayectoria de Amílcar Herrera previo a su trabajo en el modelo Bariloche y con posterioridad al mismo. Así que permítanme que comience repasando algunos antecedentes académicos de Amílcar Herrera. Para ello me situaré a mediados de la década del 50. Amílcar Herrera era en ese momento doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de ciencias naturales con la especialidad de geología. Contaba también con un Master of Science en el área de geología económica que había obtenido en Estados Unidos en la Colorado School of Mines, y además con una experiencia profesional interesante en el área de evaluación de recursos minerales que había desarrollado como miembro del sector minero de lo que se llamó el Banco Nacional de Desarrollo. Él, por ejemplo, estudió los yacimientos, la cuenca ferrífera de Sierra Grande, en Río Negro, por ejemplo. Entonces, en el año 57, al sustanciarse concursos de profesor efectivo en la Facultad de Ciencias Exactas en la UBA, Amílcar gana el título el cargo de profesor titular en el área de geología económica. A partir de entonces, y por un periodo de prácticamente 9 años, Amílcar Herrera va a contribuir sustancialmente a la formación de geólogos mineros a través de cursos, de dirección de tesis y de trabajos de investigación que él mismo realizaba en los distritos de pegmatitas en distintas partes del país. En septiembre del año 64, Amílcar Herrera participa junto a Félix González Bonorino en la creación del Instituto Nacional de Geología y Minería, que tenía como objetivo la planificación y inventario de los recursos mineros nacionales. Posteriormente, el EUDEVA publica en 1965 su libro Los recursos minerales de América Latina. Ahora, toda esa intensa y valiosa actividad científica y universitaria se vio interrumpida en julio de 1966 con motivo de ese violento incidente llamado la Noche de los Bastones Largos. Como consecuencia de eso, Amílcar renuncia a todos sus cargos en la Argentina y emigra a Chile. En Chile, Amílcar Herrera se va a integrar a la Universidad de Chile, pero ya de una manera que nos muestra una evolución de sus intereses. Por un lado, se integra a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, al Departamento de Geología, para continuar haciendo docencia e investigación en el área de geología económica, y por otra parte se asocia al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, donde va a comenzar a cultivar eso que progresivamente va a requerir mayor atención de su parte, y es el estudio de las políticas científicas y la conexión entre la ciencia y el desarrollo, tal como recién introdujo tan claramente Eduardo Dworkin. Concretamente, en el año 1968, que es un año clave para el pensamiento latinoamericano sobre estos problemas, porque es el mismo año en que Jorge Sábato y Natalio Botana presentan el esquema conocido posteriormente como el Triángulo de Sábato. En ese año, Amílcar publica en la revista del Instituto de Estudios Internacionales un artículo llamado La ciencia y el desarrollo en América Latina.
Por razones de tiempo voy a dejar en todo caso para para la etapa del debate profundizar en ese, pero lo que quiero decir fundamentalmente es que la preocupación de Amílcar en ese tiempo era no solo la cantidad, el volumen y la calidad de la investigación que se realizaba en nuestra región, sino sobre todo la orientación que tenía. Él notaba que tanto en lo que hace a la investigación de recursos naturales, o la investigación tecnológica en las empresas, o la investigación básica en general, estaba o ausente o escasa o también orientada hacia temáticas que poco tenían que ver con las prioridades de la industria o del desarrollo regional. Ese tema va a ser una constante, el problema de lo que él llamaba el atraso científico-tecnológico, donde viene la conexión con lo que desarrolló Eduardo Dworkin recién. No voy a avanzar más en ese punto, pero me voy a referir a Amílcar Herrera, situado de regreso en la Argentina. Él se va a incorporar a la Fundación Bariloche y allí va a participar de un proyecto relevante cuyas motivaciones voy a plantear, que es el modelo mundial latinoamericano. La motivación del proyecto es que a comienzos de la década del 70, el Club de Roma, una asociación fundada por el industrial italiano Aurelio Peccei y otros, una treintena de pensadores, funcionarios, etcétera, en el mundo, estaba interesado en el desarrollo de modelos computacionales que, utilizando las técnicas de dinámica de sistemas, pudiesen permitir un análisis y predicciones sobre el desarrollo de la economía, la población, la contaminación y otros factores que se visualizaban clave para el futuro de la humanidad. Concretamente, un equipo liderado por Dennis Meadows, un profesor del Instituto Tecnológico Massachusetts, el MIT, produjo un modelo que se llamó en inglés World 3, el mundo 3. Ese modelo permitió hacer predicciones, algunas de las cuales voy a mencionar ahora. En primer lugar, predecía que la acción conjunta del aumento poblacional y el consumo presionaría sobre los recursos naturales y el ecosistema hasta provocar una catastrófica detención. Y segundo, que solo el control de la natalidad y la paralización del crecimiento económico podrían llevar a un estado de equilibrio. Naturalmente, estas predicciones tenían serias implicancias para los países del tercer mundo en ese momento, que era 2/3 de la población mundial aproximadamente, porque si se congelaba el crecimiento económico, estos pueblos no tendrían la posibilidad de superar la situación de pobreza y de escasez que los afecta. Además del debate internacional sobre este punto, me quiero enfocar ahora en una respuesta latinoamericana a estos resultados y a este tipo de análisis. En realidad, la respuesta se originó muy tempranamente, ya en junio del año 71, en una reunión que tuvo lugar en Brasil. Prestigiosos pensadores latinoamericanos no solo cuestionaron los fundamentos de la predicción del World 3, sino que además encomendaron a la Fundación Bariloche de Argentina la elaboración de un nuevo modelo sobre bases que tuviesen en cuenta las críticas realizadas. Después de la elaboración de un plan de trabajo a fines del año 71, de un grupo asesor en el cual, además de Amílcar Herrera, participaban Jorge Sábato, Enrique Oteiza, Carlos Malman, Helio Jaguaribe de Brasil, Osvaldo Zunkel de Chile, Víctor Urquidi de México, etcétera, y otros prestigiosos intelectuales latinoamericanos. En el año 72 se inició el trabajo en la Fundación Bariloche de un equipo multidisciplinario que dirigía Amílcar Herrera con la participación del doctor Hugo Skolnick como director alterno. Ahora, el producto de ese trabajo se llamó Modelo Mundial Latinoamericano o brevemente se lo llama a veces Modelo Bariloche. ¿Qué quiere decir esto? La palabra modelo en este caso se utilizaba en dos sentidos. Por un lado, modelo como proyecto de sociedad. A diferencia de lo que ocurría con el World 3, donde aparentemente se hacía una predicción objetiva basada en la extrapolación de los datos, en realidad había una hipótesis fuerte de mantenimiento del statu quo, con todas las desigualdades de índole nacional o internacional que afectaban al mundo en ese momento.
En contraposición con esto, el modelo mundial latinoamericano asume explícitamente que tiene una meta, que es un mundo liberado de la miseria y del atraso. Y para tal, se propone construir una sociedad con base en la igualdad de las personas, en las que se reconozca a cada uno, por el solo hecho de existir, el derecho inalienable a la satisfacción de lo que el modelo llama las necesidades básicas, concretamente alimentación, vivienda, salud y educación. No solamente porque eran, sino porque eran fundamentales para que las personas pudieran participar en la cultura y en las decisiones sociales. En segundo lugar, esa sociedad, el sistema productivo en esa sociedad ideal, esa meta que se planteaba, tenía que tener como objetivo primario la satisfacción de las necesidades básicas, y el consumo ni la ganancia eran un valor per se, y además los bienes culturales y básicos que se producían eran solamente los que se necesitaban en compatibilidad con el ambiente y sin malgastar recursos. Eso es entonces modelo como proyecto de sociedad. En la segunda acepción de la palabra modelo, ellos proponían que este programa era un instrumento matemático para explorar y, si es posible, demostrar la viabilidad material de esa sociedad que se estaba proponiendo como objetivo. No la transición, pero la viabilidad del destino. Para eso se elaboró un modelo matemático que distinguía 5 sectores: alimentación, educación, vivienda, bienes de capital, otros servicios y bienes de consumo. Lo interesante es que, a diferencia de lo que hacían modelos con otra perspectiva en ese tiempo, el modelo Bariloche optimizó la asignación de recursos a cada uno de esos sectores en cada etapa temporal de la corrida del modelo, maximizando la esperanza de vida al nacer. Se consideró que esta variable estaba más estrechamente vinculada a las condiciones de vida de la población que, por ejemplo, el Producto Bruto Interno por habitante, que era lo que se utilizaba. Y por último, el modelo, otra característica, esta es una descripción muy sinóptica de las características del modelo, trataba la evolución demográfica no simplemente como un dato exógeno, invariable, tomado, por ejemplo, como extrapolación de las estadísticas que mostrarían, supongamos, un crecimiento exponencial de la población, sino que la evolución demográfica se conectaba con las otras variables del modelo, como por ejemplo variables socioeconómicas, la esperanza de vida al nacer, la mortalidad infantil, etc. De tal manera que la evolución demográfica no se podía vincular, la variación del crecimiento poblacional, con el aumento del bienestar de la población. Bueno, como mencioné al comienzo, a fines del año 75 se presentaron los resultados en Ecuador, en Quito, también en Europa, en diversas conferencias, y en el año 77 apareció un libro en castellano que se llamaba precisamente Catástrofe o Nueva Sociedad, el modelo mundial latinoamericano. El libro es riquísimo y tiene una inmensa cantidad de información. Solamente me voy a concentrar en algunas conclusiones referidas a América Latina. El libro planteaba que si se aplicaban los presupuestos del modelo, América Latina podía alcanzar niveles adecuados de bienestar en un plazo razonable, por decir así, antes de finalizar el siglo XX o en los primeros años del siglo XXI. Segundo, el crecimiento de la población alcanzaría un estado de equilibrio sin imponer controles de la natalidad. Tercero, el equilibrio podría alcanzarse mucho antes de que pudiera saturarse la capacidad de producción de alimentos. Tercero, las tasas de crecimiento de la economía, que presuponía precisamente alcanzar esos niveles de bienestar, serían menores que las necesarias para lograrlo en el mismo tiempo, utilizando el sistema socioeconómico y los valores tradicionales vigentes. En síntesis, además de contradecir las predicciones catastróficas del World Trade como inevitables, el modelo Bariloche mostró que es materialmente posible una humanidad librada del atraso, la opresión y la miseria, y que esa posibilidad se materialice o no dependerá naturalmente de la voluntad y de las acciones de los humanos. Por supuesto, los autores del modelo consideraban que si el modelo contribuye
a orientar las voluntades en esa dirección, ellos habrán cumplido el objetivo de su trabajo. Para ir acercándome al final, quiero mencionar la tercera parte, que es llamado el intelectual latinoamericano y humanista, y que comienza en el año 76, cuando Amílcar Herrera emigra en el mes de noviembre a Inglaterra, motivado por la instauración en Argentina de una dictadura cívico-militar, como recordamos. Allí se incorpora en la Universidad de Sussex al Science Policy Research Unit, una prestigiosa unidad de estudio de política científica a la cual pertenecen Christopher Freeman y otros tantos teóricos y estudiosos de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? En el año 79, invitado por la Universidad de Campinas, Amílcar Herrera regresa al continente, a Brasil, y se instala en Campinas, donde va a desarrollar una intensa actividad científico, académica, intelectual. Por una parte, el 21 de septiembre del 79, fundó una unidad académica que reúne sus principales intereses. Se llama el Instituto de Geociencias, ha celebrado hace tiempo sus 40 primeros años, en el cual combinaba en un ámbito multidisciplinario el interés en los recursos minerales, sea la administración y la política de recursos minerales, sea la metalogénesis, con la política científica y tecnológica. Esas tres divisiones continuaron a partir de entonces. La otra inquietud profunda de Amílcar Herrera, que él llamaba humorísticamente la cultura de las catacumbas, decía Amílcar, es el estudio de la evolución de la humanidad, y con vistas a comprender la crisis mundial que en esos años él advertía en diversos sectores, y eso lo llevó a un profundo y prolongado recorrido histórico conceptual que iba desde la evolución biológica hasta la evolución sociocultural de los humanos. Esos estudios muy ricos se dieron origen a su último libro, que se publicó en 1981, que se llamó La larga jornada. De ese libro rescataría alguna conclusión. Para Amílcar Herrera, el mundo debía iniciar una nueva etapa evolutiva orientada por perspectivas no reduccionistas ni limitadas al crecimiento material, sino por una síntesis de conocimiento científico, artístico, humanista, incorporando aquellos valores, atributos de la personalidad humana que hicieron posible el crecimiento de la civilización, como la búsqueda del conocimiento por sí mismo y los sentimientos de amor y de solidaridad. Bueno, Amílcar Herrera se jubiló en 1990, continuó trabajando como profesor emérito en Campinas y falleció el 23 de septiembre de 1995. La Argentina tuvo la posibilidad, la Universidad de Buenos Aires, de designarlo profesor emérito en el año 85, cuando se recuperó la democracia. Y si ustedes me permiten, voy a concluir esta charla con las siguientes observaciones, estas para compartir, por supuesto, con los y las colegas que me privilegian con su atención. Amílcar Herrera fue un académico descollante, intelectual y éticamente comprometido con la ciencia, la tecnología, el pensamiento, la democracia y la justicia social. En una era de especialistas, este intelectual multifacético puso su conocimiento, dedicación, seriedad y creatividad al servicio de Argentina, Chile, Brasil, América Latina y el tercer mundo. El modelo Bariloche, en cuyo desarrollo tuvo un rol central, es el producto de una original iniciativa multidisciplinaria, cuya extensa tarea estadística y computacional fue impulsada precisamente por una cosmovisión humanista. Los datos que se generaron en la Fundación Bariloche apoyan la factibilidad material de alcanzar un futuro sostenible, a condición, por supuesto, de que las sociedades humanas sean más igualitarias, participativas y no consumistas. Segundo, aseguren la satisfacción de las necesidades que condicionan la calidad de la existencia de los humanos. Y tercero, eviten la depredación de los recursos naturales y el deterioro ambiental.
En síntesis, si las sociedades humanas son renovadas en el sentido de ser humanizadas, pacificadas y capaces de cuidar a todos los seres, a todos los materiales y a todos los escenarios que sustentan el fluir de la vida y la creatividad en el planeta. Yo quiero agradecer a todos, muy especialmente a Martín, a Eduardo Dworkin y a los que están conectados en este momento por el privilegio de vuestra atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Armando. Muy buena, excelente la charla. Y hay bastantes preguntas ahora del público. Tenemos unos 10 minutos para poder satisfacer estas preguntas. A ver, vamos por partes. Alberto Keitelman me hizo un comentario cuando hice la presentación. Tiene totalmente razón, que no nos olvidemos de Rolando García dentro de esta gente imprescindible en nuestra ciencia. Cuando hablabas de Amílcar Herrera, y bueno, son todos casos muy parecidos, gente muy valiosa que después terminó fuera del país, después de los años, por los problemas de los años 60, la noche de los bastones largos y todas esas cosas, han generado una pérdida de importantísimos científicos en Argentina. Dentro de las preguntas, vamos a empezar. Isabel López Pumarega pregunta: ¿cómo lograr la persistencia en el tiempo a largo plazo, más allá de los distintos gobiernos, un desarrollo prioritariamente beneficioso para la Argentina? Eso creo que está un poco vinculado, creo que vino en el momento de la charla de Eduardo. Ahí te damos audio, perdón, Eduardo. A ver. Ahí está. Bueno, es una pregunta interesante, pero yo creo que, digamos, en el centro de lo que exponía Barsasky y en el centro de lo que yo personalmente creo, es que no es posible esa continuidad si los gobiernos que se suceden cambian el modelo de desarrollo nacional. Es decir, no es posible pensar en una continuidad de desarrollo cuando, por ejemplo, hay un gobierno que toma como prioridad el importar tecnología y exportar recursos naturales. Es decir, entonces ese desarrollo continuo a través de diferentes gobiernos no es posible. Bien, muchas gracias. Bueno, acá hay saludos para Armando. Te preguntan, Armando, vos hablaste de algunos libros, antes de La larga jornada habías mencionado algún otro, y Gabriela Patat te pregunta si podías mencionar los títulos de los libros que mencionaste de Amílcar Herrera. Sí, el libro clásico de Amílcar Herrera es Ciencia y Política en América Latina. Esta es una edición reciente, se publicó en 1971, lo publicó Siglo XXI Ediciones. ¿Se escucha, Martín? Perfecto. Yo creo que estos son libros que van al origen de este debate, esta problemática de la resultante de la inserción de nuestros países en la economía mundial como economías periféricas, como decía recién Eduardo, dependientes de la exportación de materias primas y de la importación de productos manufacturados o de tecnologías necesarias para sustituir las importaciones a causa de la llamada restricción interna, como tan claramente explicó hoy temprano Eduardo. Ahora,
el punto que a Amílcar Herrera le preocupa y que lo va acentuando entre el 68 y los artículos del año 73 y demás, es la contraparte interna de esa inserción externa. O sea, el llamado proyecto nacional, que no lo usa, la palabra proyecto nacional no tiene un sentido similar al de Balzac, pero él alude efectivamente a los objetivos concretos de aquellos sectores de la política y la economía nacional que están en condiciones de influir y de determinarlo. Entonces él analizaba la evolución de los proyectos nacionales a partir de la, digamos, de la etapa postcolonial y cómo eso va modificándose en alguna medida y en ciertos aspectos como consecuencia de los acontecimientos de comienzo del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la crisis, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Y la manera en que los proyectos nacionales, en definitiva, como decía, como tomó Eduardo el ejemplo de Amílcar sobre la ciencia griega, ese proyecto original que se construyó en nuestro país no necesitaba desarrollo científico y tecnológico local. O sea, eso explica, además de una industria tecnológicamente no progresista en ese comienzo, explica el hecho de que hubo escasísima investigación orientada a la satisfacción de necesidades de la industria y además un Estado que no fue capaz de resolver ese problema. Estoy hablando de los comienzos del proceso, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Si hay alguna otra pregunta, por favor, en el chat. Bueno, preguntan, sí, muchos saludos para ustedes y bueno, les agradezco infinitamente nuevamente la participación, las excelentes exposiciones que son muy, muy buenas y muy necesarias para los jóvenes que se están sumando a la ciencia. Hay muchos participantes jóvenes en este encuentro. Y es muy, muy bueno retomar un poco la historia, retomar todo lo que hubo muy bueno y ajustarlo a la situación actual. Y a veces cuando uno relee estas obras encuentra una universalidad de la posibilidad de aplicar recetas o procedimientos o ideas que son totalmente muchas aplicables en la actualidad y que le darían un buen cauce a nuestro país. Así que si quieren decir alguna cuestión más, Eduardo. Bueno, no, simplemente agradecer la invitación y agradecer el privilegio de haber compartido esta charla con Armando, realmente un real privilegio. Gracias. Muchas gracias a vos. ¿Y Armando? Por mi parte, reitero el privilegio de compartir esta charla con Eduardo, agradecerte, Martín, la deferencia de incorporarme, y quisiera nada más que, porque la afiliación que aparece en el programa dice simplemente CONICET, en mi caso, yo desearía agradecer a las instituciones que he tenido, en las cuales he tenido y tengo el privilegio de trabajar y que han apoyado mi actividad: el Centro Atómico Bariloche, el Instituto Balseiro, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Cuyo, en particular el grupo de estudios interdisciplinarios que tengo el honor de coordinar, y recientemente la Fundación Bariloche, por supuesto. A todas esas instituciones, mi más profundo agradecimiento por el apoyo constante a mi tarea. Y a ustedes, un gran afectuoso abrazo y la valoración de muchos años, Eduardo y Martín. Yo les pido disculpas por no haberlos presentado más formalmente. Un poco los nervios del comienzo de la reunión y bueno, y el tiempo que nos juega en contra, pero de vuelta les agradezco infinitamente y ha sido un aporte valiosísimo para nuestro encuentro. Y bueno, y esperemos que no sea el último y esperemos que sigan participando en los EICES. Es muy buena la participación de ustedes y les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Martín. Bueno, entonces hacemos un pequeño receso, cerramos acá
la parte del homenaje a estos dos grandes de la ciencia y la tecnología argentina. Muchas gracias.